Buenas tardes, esperamos unos minutos a que ingrese más gente, por favor. Bien, mientras tanto, comentarles que he modificado la invitación para las clases de hoy y añadí un enlace. Es un enlace de una página que vamos a utilizarla hoy. La voy a poner también en el chat. Vamos a ver una parte, nos vamos a apoyar en esta página para aprender lo que son modificadores de comportamiento. Entonces, los que puedan acceder paralelamente a esa página es de gran ayuda. Si no, de todas formas, yo lo voy a compartir en pantalla para que veamos un poquito de qué se trata los modificadores de comportamiento, modificadores de acceso en Java. Por lo pronto vamos a compartir una de las pantallas. Entonces me avisan si ya es visible. Sí, Inge. Sí, Inge. Bien, estos son los modificadores de comportamiento o de acceso también que tiene el lenguaje Java. Tenemos public, protected, default y private. Público, protegido, por defecto y privado. ¿Sí? El más restrictivo de todos es el privado. No sé si alcanzan a visualizar el dibujo, está al centro de todos ellos. Y lo que indica básicamente es que todo lo que está definido como privado solo es accedida por la clase, es decir, la misma clase que están construyendo, solo los métodos de la clase pueden acceder a esa información. Obviamente, lo que podemos hacer es definir métodos
intermediarios que nos permitan recuperar esa información. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Y por tanto, bien, acá tenemos la parte teórica de los modificadores de acceso: público, privado, protegido y por defecto. Por defecto es lo que hemos estado haciendo ahora en nuestro programa todo el tiempo, exceptuando, bueno, cuando hemos hecho el programa principal, hemos estado, bueno, BlueJay por defecto pone público, y siempre hemos estado manejando en nuestra función principal el public, ¿sí? El public que nos indica que todos pueden acceder, todos pueden conocer a esta función. Lo mismo, si es que quitamos esto, no va a haber ningún problema, la clase va a funcionar, pero estaría funcionando en lo que se refiere por defecto, ¿sí? Bien. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo en atributos y funciones principalmente han sido por defecto, puesto que no hemos puesto ningún modificador, ¿sí? Y eso significa que todos los atributos, todos los métodos pueden ser accedidos desde el mismo paquete. Cuando hablamos de paquete, en este caso estamos hablando del mismo directorio donde todos estos elementos están descritos en los programas. El más abierto de todos es el public, porque todos pueden acceder desde cualquier clase, desde cualquier subclase, desde otro paquete, es decir, desde otro directorio o grupo de librerías que estemos trabajando, todos pueden acceder al público. Es el más abierto de todos. El privado es el más restrictivo, ¿no? Y solo nos dice, como lo habíamos mencionado, que solo puede ser accedido desde la misma clase en la cual se encuentran definidos estos elementos como privados. ¿Sí? No puede ser accedido, puedo tener en un mismo paquete, en un mismo directorio otras clases, y no puedo acceder yo directamente a estos elementos cuando están en modo privado. Modo protegido. Los elementos, todo lo que ha sido definido como protegido, obviamente pueden ser accedidos desde su mismo paquete directorio y desde cualquier otra clase que se extienda a la clase en la cual se encuentra. Esta parte está haciendo referencia a lo que significa herencia. Yo puedo agarrar una clase de un paquete de otro directorio y aplicar herencia en otra clase. Entonces, ahí sí puedo acceder a estos elementos mediante la herencia cuando estos elementos son definidos como protegidos. ¿Sí? Bien, este es el diagrama, como les decía, por eso está descrito privado al centro, solo la clase. Por defecto, la clase y los paquetes, es decir, la misma clase y todo lo que tengamos definido dentro del directorio paquete. Protegido, que ya está un poco más amplio porque puedo acceder desde otros paquetes en otras clases y obviamente mediante la aplicación de la herencia. Y el más abierto, más amplio de todos es el público, ¿sí? Entonces son 4, pero además de eso existen otros modificadores. Y hemos estado manejando, si recuerdan, en nuestros programas el static, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el static? Básicamente, cuando trabajo con una clase o un método de forma estática, nos dice que no es necesario crear el objeto de la clase para acceder a los atributos y métodos. Sí, es como el ejemplo de la clase lee, los que están haciendo uso. Si recuerdan, la clase la han copiado. Vayamos a ver la clase. Aquí tenemos la clase lee. Si se fijan, todos mis métodos son definidos como estáticos.
Es por eso que a diferencia de la clase Scanner, para los que están usando el escáner, cuando hacen uso de la clase Scanner, ¿qué sucede? Ustedes agarran y construyen un objeto de tipo escáner y luego agarran ese objeto y empiezan directamente a utilizar los métodos que les permite capturar por teclado. Si bien estoy usando la clase Scanner internamente, porque lo estamos haciendo acá, si se dan cuenta, este método obviamente está importando la clase Scanner, pero como mi clase lee, tiene sus métodos de forma estática, no necesito crear un objeto de la clase lee. Es por eso que ustedes utilizan lee punto y el método al cual quieren hacer referencia, que puede ser para leer cadenas, para leer bytes, para leer enteros. Sí, todos los métodos, absolutamente todos, han sido creados de forma estática. Entonces, esa es la circunstancia en la cual se usa estático. Por otro lado, no puede asignarse una instancia, es decir, no puedo crear un objeto con métodos estáticos, ¿sí? Luego tenemos final, que no lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante todavía, que es para indicar que un método o que una variable, un método, una clase no se va a modificar. En el caso de una variable se la utiliza para la definición de constantes, creo que eso ya lo hemos visto como ejemplo en la parte teórica, ¿sí? Entonces, si se fijan, una variable que se marca como final, una vez que se le da un valor, no se le puede cambiar el valor, no se le puede dar un nuevo valor. Si una clase se marca como final, como clase final, no puedo aplicar herencia, es decir, no puedo crear hijos de esta clase para ir extendiendo a subclases. Y si en un método declaro como final, no puedo sobreescribir. Lo que sucede es que dentro de lo que es herencia yo puedo tener definido un método, una función en la clase padre, y en la clase hijo yo puedo reescribir. Si bien puedo heredar, también puedo reescribir ese método de acuerdo a mis necesidades. En cambio, si es que el método ha sido definido como final, no me va a permitir sobreescribir ni reescribir ninguno de estos elementos. Bien, eso es lo que nos interesa ver ahora, pero vayámonos a ejemplificar un poquito y lo vamos a hacer con lo que sería default, public y private. En este caso, protected todavía no. ¿Sí? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un ejemplo que lo vamos a tener acá. Es decir, vamos a crear una clase que le vamos a llamar la idea de esta clase es que va a manejar un valor numérico de 2 dígitos y va a funcionar como un marcador. Lo vamos a utilizar para ir construyendo más o menos la idea de cómo se podría hacer un visualizador de reloj. Obviamente con ciertas características, no como la que tenemos en el computador, pero esa es la idea del ejemplo. A ver, le llamaremos contador. ¿Sí? Bien. Como esta clase va a manejar un valor, solo uno, primeramente vamos a dejarla por defecto. Vamos a poner una variable de tipo entero que se llame límite, es decir, hasta dónde quiero que vaya, y la otra que sea el valor, o sea, el valor numérico que contenemos y el límite es hasta dónde va a poder ir ese valor. ¿Sí? Vamos a hacer entonces su constructor contador. Por defecto, lo que necesitamos es siempre darle un límite. Aquí vamos a aprovechar de utilizar el uso del this para empezar a familiarizarnos más con esa instrucción.
La idea es que nuestro valor va a empezar en cero, ¿sí? Y por otro lado, deseo que este valor que estoy recibiendo como límite sea asignada en esta variable límite que pertenece a atributo de la clase, que pertenece a la clase. Entonces, si pongo límite de esa forma, igual a límite, estamos incurriendo en un problema. Si recuerdan, alguien me puede hacer recuerdo cuál sería el problema. En este bloque amarillo, bueno, ahora ya está azul. ¿Cuál es la definición más próxima del límite? La más próxima es la del argumento de este constructor. Por tanto, esta variable, al ser tan próxima, es la misma. Ahorita, si lo mantenemos de esta forma, estas tres variables es la misma variable y no esta de acá, porque esta es un bloque más interno. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando tengo esta situación de que en un argumento, o puede ser acá mismo una variable que haya definido, supongamos de esa forma, cómo hacer diferencia entre este y este de acá? Bueno, acá me está saliendo error porque ya está definido, ¿no? En el constructor en esta parte. Pero, ¿cómo hago diferencia entre esta y esta que es un atributo de la clase? Correcto, con el this. Para eso entonces se utiliza this. Entonces el this hace referencia a que esta variable se refiere al atributo de la clase. Entonces, si se fijan, this límite ahora está haciendo referencia a este valor. No tiene relación, es decir, no va a haber confusión con este límite que está definido dentro de lo que es contador. Podría utilizar acá this también, no me va a dar ningún problema. Pero acá no tengo conflictos de identificación porque valor solo ha sido declarado acá. ¿Sí? Entonces puedo usarlo así. Si quieren pueden usar this para todos los atributos, así nunca se equivocan. Y listo. O en caso de que no haya conflicto, simplemente puedo utilizar directamente la variable. ¿Sí? ¿Alguna otra curiosidad que haya? Bien, continuemos. Vamos a necesitar una variable, entonces, que sea para devolver el valor que tengo, valga la redundancia, en esta variable, que también se llama valor. Entonces me va a devolver un tipo entero y le vamos a pedir get valor. Y el código simple es return valor. Sí, y vamos a hacer un alto en el desarrollo de este ejercicio para poder explicar justamente lo que hablábamos de público, privado y protegido. Por ahora voy a quitar este public y si se dan cuenta, estoy trabajando en este momento todo por defecto, porque no he puesto ningún modificador. ¿Sí? Bien, eso significa que en mi programa principal yo puedo crear entonces contador C igual a new contador y le voy a dar un límite, pongámosle 10. ¿Sí?
Compilamos, no tengo error, puedo hacer uso. A ver, vamos a llevarlo esto más acá. Puedo hacer uso de esos elementos. Bien, si ponemos un system.out print ln y acá, por ejemplo, voy a hacer uso de getValor. Vamos a poner un mensaje acá. No hay ningún problema, nos va a funcionar. A ver, perdón, me estoy olvidando poner el objeto que es c.getValor. Bien, entonces lo hacemos funcionar y ahí tenemos nuestro valor 0. Esa es la forma adecuada para poder ver los elementos. Pero no nos olvidemos que podemos acceder, aunque no es lo adecuado, pero en caso de que sea necesario, yo puedo acceder directamente al valor de la clase. ¿Sí? Puedo acceder directamente mediante, así como utilizamos el objeto punto la función. Cuando está por defecto o es público, yo puedo acceder de la forma el objeto punto el atributo de la clase. Si se dan cuenta, estos dos deberían darme un valor, el mismo valor en este caso. Ahí lo tenemos. Esta es la primera impresión, las otras impresiones. Podemos hacer exactamente lo mismo para el límite. En vez de valor, ahora quiero que me imprima límite. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner límite. Ahí está. Límite 10. No ha sido necesario, que era lo que deberíamos haber hecho, acostumbrar de forma correcta. Int get límite. ¿Sí? Esto se hubiera convertido en un return para devolver el valor, el atributo límite, que sería lo correcto. ¿Sí? Así como hemos hecho get valor, get límite. Bien, sigamos con este ejemplo. Cuando está de esta forma, yo puedo agarrar y alterar los valores. Es decir, puedo acceder a la variable, ya que puede ser cualquier cosa. En este caso, y si se fijan a valor, le estoy cambiando el contenido. Vamos a hacer lo mismo con límite. Vamos a poner 30. Y vamos a imprimir nuevamente esto. Hagamos funcionar. Y ahí tenemos. ¿Sí? Valor usando la función directamente, estamos imprimiendo el límite, hemos cambiado los valores y ahí lo tenemos, ¿sí? A 34 y 30. Bien, eso es por lo que estamos trabajando por defecto, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si, bueno, primero vamos a poner public. Public significa que puede ser accedido por todos, entonces no me va a representar ningún problema. Los constructores siempre tienen que ser públicos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar a estos elementos. Están por defecto. ¿Qué pasa? Si pongo public, a diferencia ahora de que
pueda trabajar dentro de mi directorio, dentro de las clases, puedan acceder a estos, desde otros lugares también van a poder acceder sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si hacemos la compilación, ejecutamos, no va a haber ninguna diferencia. Todo está funcionando bien, lo vamos a limpiar y vamos a volver a ejecutar. No me trae consecuencias. Obviamente, si está por defecto y estoy en otro paquete, no voy a poder hacer funcionar. Pero con public sí, si se fijan ahora, no hay ningún inconveniente. Volvamos acá y ahora vayámonos al privado. Lo compilamos, ¿sí? Ahora compilamos esto y ya tengo errores. ¿Qué me dice de mis errores? Valor tiene acceso privado en contador, o sea, no puedo acceder directamente. Obviamente a través de la función sí, pero ya no puedo hacer uso de este acceso directo al atributo. Compilemos nuevamente. Seguimos con errores. Límite tiene un acceso privado. Entonces ahora, en lugar de esto, tendría que utilizar mi función getLimit. Eso ahora ya está corregido, pero obviamente acá no puedo hacer uso de esto, tendría que ser reemplazado por getValor, ¿sí? El método que me devuelve y getLimite me devuelve. Bien, si se fijan ahora solo me queda dos errores, estos dos. Y ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo trabajar con esto? Bien, para trabajar con esto tengo que crearle funciones, métodos que me permitan asignarle valor. Entonces, así como tengo get, voy a crear mis funciones void y le voy a llamar set valor. Y voy a recibir, vamos a aprovechar de acostumbrarnos a ver un poquito más el this. Entonces ahora lo que estoy recibiendo de parámetro quiero guardar en esta variable. Entonces, como esto quiero guardar en este atributo, sería this valor a ser igual a valor. Listo, solucionado ese mi problema. Y ahora para lo mismo tendríamos que hacer para límite. Perdón. Void porque no me va a devolver nada. Set límite. Y ahora voy a tener un int límite y nuevamente vamos a hacer uso de los mismos nombres para familiarizarnos al uso del this en nuestra clase. ¿Sí? Bien, ya está solucionado acá, pero no está solucionado acá. Sigo con mis errores. No puedo acceder directamente porque valor es privado y límite es privado. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es set los métodos que recién he creado. Le voy a decir ahora que quiero que ponga el número 34 y acá va a ser set límite, el número 30. Le vamos a cambiar a 23. Y ahora sí, si se fijan, ya no tengo errores. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o el medio para poder poner, ingresar valores en variables privadas o para poder recuperar información de variables privadas? Es a través de nuestros intermediarios, nuestros métodos, ¿sí? Nuestros métodos que están acá. Reciben el valor y nos sirven de intermediario. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la definición?
A todo lo que es privado, solo la clase puede acceder. Estoy en la clase, esto es privado. Entonces, todas estas funciones pueden acceder a todo lo que es privado. Entonces, has recibido un valor, está en límite, y ese valor lo está guardando en el atributo que es privado. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, algo que no se haya entendido hasta ahí, por favor? Algo que no les haya quedado claro. Bien, el dis. Ok, volvamos al dis. A ver cómo lo explicamos. Concentrémonos en esta parte, el constructor y las variables. ¿Sí? Bien, he definido para la clase estas variables con esos nombres, esos atributos con esos nombres. Y dentro de una función he definido una variable que tiene exactamente el mismo nombre que el atributo de la clase. Pero bien, esta función, ese método constructor, empieza a su alcance, su vida es desde esta llave hasta esta llave, su bloque de definición. Todo lo que yo defina en esta función, una vez que deja de usarse esta función, muere, deja de existir. Imagínate que en memoria del computador dice límite. A ver, vamos a poner, voy a poner comentarios para límite, límite de tipo entero. Y bueno, acá no puedo escribir en minúsculas, pero entre paréntesis que dice función contador. ¿Sí? Y acá límite en el computador en memoria dice límite de la clase contador. Son etiquetas si quieres. Es como un subíndice, digamos. Alguna marca le pone que este límite pertenece a la clase contador y este límite pertenece a la función constructora contador. Pero ahorita eso el compilador lo sabe, una vez que esté en la computadora compilado, esas marcas las pone, pero nosotros no sabemos eso, ¿no ve? Entonces, si acá lo dejo de esta forma, ¿cuál es la definición más cercana a esta instrucción? La definición de variable más cercana. Esta, ¿no ve? Entonces, límite es igual a límite. O sea, pero estás usando esta variable que la estás poniendo acá, la estás igualando con el mismo valor que estás recibiendo. En otras palabras, no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque tú quieres guardar en esta que pertenece a la clase contador. Es un atributo de la clase contador. Cuando te encuentras con este tipo de situaciones, ¿cómo le dices que quieres el límite de la clase contador? Le dices mediante this. This te dice la variable de la clase. Entonces, tú acá le pones this. Entonces, como el this hace referencia a los elementos definidos en la clase, este límite tiene this
Por tanto, este límite es este de acá arriba, este atributo de la clase. Y ahora, este límite es el mismo de acá, pero este es el límite del atributo. Ahora sí, no estás haciendo algo en vano, sino estás guardando el valor que has recibido en el límite de acá arriba. ¿Sí? ¿Está un poquito más clara la idea, Luis? Perdón, Brian. Brian era el que tenía las dudas en this. Ok. ¿Cuándo usas el this? Cuando tienes este tipo de conflicto. No lo tienes, puedes usarlo por más de que no lo tengas. No va a afectar en nada. Yo no tengo en esta función constructora, no tenemos problemas con la clase contador porque aquí no hay en ningún momento. Pero hagamos esta cuestión. Si yo pongo contador, perdón, int valor 9, ¿sí? Oh, perdón, me olvidé el punto y coma. Si te fijas, no tengo errores. Pero ¿qué pasa si hago esto? ¿Sí? Le he puesto acá el valor 9 y acá le estoy poniendo el valor 0, pero ¿a quién? A la variable valor que está definida dentro de contador. Ahora, si le pongo el dis, este 0 está siendo puesto en la variable, en el atributo valor de la clase, y este 9 está siendo puesto en el no, en la variable valor de esta función. Son dos variables distintas. Esta que es un atributo de la clase y esta es una variable de la función. ¿Sí? Acá en este tipo de situación estoy obligado a utilizar el dis. Supongamos que necesito una variable, pero que también la llamo valor y quiero hacer mucho más cosas en la función. Y cuando necesite hacer referencia a valor de la clase, es decir, al atributo, sí o sí tengo que poner el dis. Espero que con eso haya quedado más clara la idea. Ok, sigamos entonces. Bien, pero eso lo hemos hecho con los atributos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a este get límite le pongo private? ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, el límite es privado, el atributo, pero también mi función es privada. Si nos vamos al programa, dos errores. Get límite me dice es privado. No puedo hacer uso de esto. Puedo tener funciones privadas. Puedo tenerlas. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer uso de lo que es privado, ya sean funciones o atributos? Bien, necesito un intermediario público o por defecto y que me sirva de intermediario en la transición. Get límite le voy a llamar 2, ¿sí? Y vamos a decirle que me devuelva return lo que hace la función privada. Es un ejemplo un poquito tonto, podríamos decir, pero lo que quiero indicarles es que si tengo una función privada, puedo acceder o llevarlo hacia afuera a través de una función, ya sea que fuese por defecto o pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Get límite 2, compilar
Acá también getLimite2. Compilamos, ejecutamos y ya nos funciona nuevamente el ejercicio. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, obviamente lo vamos a restaurar, pero la idea es que si tengo un método privado, puedo acceder hacia sacarlo hacia afuera mediante un método público o por defecto. ¿Sí? Espero que con eso les haya quedado clara la idea. Bien, ahora, por un lado, tenemos que arreglar nuestro set valor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un límite. Significa que si mi valor que estoy ingresando es mayor que el límite, no debería permitir eso. Sí, entonces lo que vamos a necesitar hacer es preguntar si el valor, por un lado, que mi valor sea mayor o igual a cero y además que mi valor que estoy recibiendo sea menor a mi límite. Y entre paréntesis todo ello. Si cumple esto, recién voy a cambiar o le voy a asignar el valor. Caso contrario, no. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bien, sigamos. Bien, hemos dicho que lo vamos a utilizar para poder recuperar, ir armando una especie de reloj. Entonces vamos a necesitar que me devuelva en cadena para poder mostrar. No nos olvidemos que con números, si quiero mostrar 0, 2 y es numérico, solo voy a ver el 2. En los relojes, si ustedes se fijan, se muestra los dos dígitos. Por tanto, tengo que recuperarlo como un string que vamos a llamar get string para mantener en inglés y valor. Quiero que me devuelva el string, en un string, el valor. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer básicamente es si mi valor es menor a 10, significa que tiene un dígito. Por tanto, acá va a servir, no me acuerdo, alguien de la materia me dijo, si en una función puede haber más de un return, puede haber más de un return, solo que se ejecuta uno, no todos. Entonces, return, que vamos a devolver como cadena el cero más el valor. Y el else, se fijan, acá me está dando error porque si es verdad, va a ser esto. Si no, ¿qué es lo que va a hacer? No sé, tiene que devolverme por el else, return, y para convertirlo a cadena, comilla, comilla doble, más valor. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta función, la compilaremos y veamos solo como objeto, vamos a crear el objeto y le vamos a poner límite 12, por ejemplo. Tenemos nuestro objeto ahí y, por ejemplo, si le digo getLimite, tengo eso. Si le pido el getString valor 00 porque está en 0.
¿sí? Si es que quiero asignarle un valor, por ejemplo, si quiero ponerle el 5 y ahora quiero recuperar como cadena, ahí está 0, 5. Esa es la idea, ¿sí? Bien, nos falta una función que es para ir incrementando. ¿Cuál es la idea? Si mi límite es 10, tiene que ir los 10 valores del 0 a menor al límite, es decir, 0, 1, 2, 3 hasta el 9 son 10 valores. Esa es la idea. Entonces, nos falta hacer la función incrementa. Entonces, no me devuelve nada, incrementa y obviamente lo que tengo que hacer es que mi valor se incremente en 1. Podría ser de esta forma, ¿correcto? Y decir, si mi valor es igual a mi límite, entonces valor es igual a 0. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma la voy a poner acá en comentarios, que es una sola operación matemática. Bueno, no una sola, pero una operación más simple. Es valor va a ser igual a valor. Podríamos usar más valor para que se incremente primero, ¿sí? Y luego módulo límite, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Se incrementa primero. Supongamos que el valor va a tener el valor del límite, entonces 7 módulo 7, supongamos, perdón, 10 módulo 10, ¿cuánto me va a dar de resto? 0. Entonces va a ir el valor 0 en esta posición. Entonces son estas dos formas que se pueden hacer. Esta es más simple y esta es con un condicional. ¿Cuál es más rápida? Habría que evaluarlo, pero tenemos esas dos opciones. Bien, con eso hemos terminado esta clase y ahora necesitamos trabajar con otra, ¿sí? Bien, vamos a hacer una nueva clase y le vamos a llamar reloj. Bien, vamos a eliminar lo que no nos sirve y lo vamos a poner ahí. ¿Qué quiero hacer en este reloj? Primero vamos a trabajar con dos partes, ¿sí? Y vamos a trabajar también de la forma privada. Private, ¿de qué tipo? Contador, perdón. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener la hora y los minutos, ¿sí? Después le vamos a agregar los segundos. Primero veamos con horas y minutos. Y como es un reloj, también tengo mi pantalla. Mi pantalla que es de tipo string, le vamos a llamar display en inglés. Aunque es casi el mismo largo en inglés, en español. Bueno, pero le estamos llamando display. Nuestro constructor, entonces, en nuestro constructor de reloj, y un reloj siempre empieza o ya tiene definido algunas cosas. Entonces, la hora, vamos a hacer un reloj que vaya de 0 a 24. O sea, nunca llega el reloj a 24. Si se dan cuenta, 23.59. Cuando el 59 pasa a 60, no lo vemos el 60. Y la hora se convierte en 00 y empieza otra vez el marcador.
Si bien hablamos de 24 horas, nunca vemos marcado el 24 porque es de 0 a 23 lo que se muestra. ¿Sí? Bien, entonces, new contador, el constructor y vamos para las horas, 24 y para los minutos van de 0 a 60, entonces, bueno, a 59, entonces new contador 60 es su límite y tenemos. Y ahora vamos a ver que dentro de un constructor puedo llamar a una función que se va a llamar update. Ven, lo estoy manteniendo en inglés. Update display. Actualizar pantalla. Pero no está construido todavía, ahorita me va a dar error. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos nuestra función de actualización de pantalla. ¿Sí? Perdón. No me va a devolver nada. Lo que va a hacer es trabajar con la variable o el objeto display, que es de tipo string. Update display. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que mi display, mi cadena pantalla, tenga la hora, punto, y si recuerdan, acá tenemos esta función que me da 00 o dos dígitos como cadena. Vamos a hacer uso de esta función. Reloj, perdón. Estamos acá. Entonces, perdón. Hemos llamado get string valor. Get string valor. Me va a devolver en dos dígitos más y ahora tengo que agregarle los dos puntos de separación. Le vamos a sumar ahora minutos, ¿sí? Punto get string valor y listo, ¿sí? A ver, veamos qué tenemos hasta ahí. Vamos a crear un objeto reloj. Vamos a inspeccionar. Ah, y ahí tenemos, si se fijan, obviamente el límite 0.24. Vamos a inspeccionar el límite 60, el valor es 0. Y en el display string que tengo 00, 2.00. ¿Sí? Bien. Para trabajar esto con segundos más, tenemos segundos ahí, entonces estaríamos obligados a construir nuestros segundos. Y también es hasta 60 los segundos. Entonces acá tendríamos que añadir dos puntos, perdón, más, entre comillas, perdón, sería más, entre comillas, dobles, los dos puntos, más, segundos, punto, get string, valor, ¿sí? Punto y coma. Compilamos. Otra vuelta ahora veamos nuestro objeto reloj. Vamos a crearlo y inspeccionemos. Ahora ya tenemos tres valores. Si inspeccionamos la hora, su límite es 24, el valor es 0. Inspeccionamos los minutos, límite 60, valor 0. Perdón, un momentito, por favor.
Luego, segundos, inspeccionamos, límite 60, valor cero. Y ahí está el display 00, 2.00, 2.00. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Inge, eh, ¿podría explicar el update? ¿Ninguna? Bien. Tenemos entonces estos dos métodos. Vamos a trabajar con otro ahora. Bien, tenemos que hacer que esto funcione como un reloj. Entonces, hagamos una función que se va a llamar tic-tac. Voy tic-tac. ¿Y qué va a hacer esta función? ¿Qué es lo que hace un reloj? Lo primero, segundos, punto, se incrementa el segundo, ¿no ve? Listo. Si vamos a contador, incrementa, bien, incrementa en uno y si he llegado al límite, se pone cero. Bien, entonces, en mi reloj, ¿qué pasa? Tengo que preguntarme, si mis segundos se han vuelto cero, como partimos en cero, al incrementar obviamente nunca va a ser cero, sino cuando acabe de contar llegar a 60. Entonces, si segundos get valor, perdón, es igual a cero, ¿qué ha pasado? Significa que, si se dan cuenta, al ir incrementando, he llegado al límite y se ha vuelto cero. Si ha sucedido eso, ¿qué tendría que suceder? Lo que tendría que suceder es que si ha llegado a cero, tiene que incrementarse los minutos. Pero minutos, punto, incremento. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si ya también minutos ha llegado al límite? Entonces tenemos que preguntar si, en este caso, a ver, minutos, minutos, punto get valor es igual a cero. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que, bueno, creo que no necesitamos, sí necesitamos. Tendría que suceder que ahora mi hora incrementa. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando la hora incrementa, no pasa nada, se pone en cero y bueno, eso es lo que sucedería. Pero después de todo esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar mi pantalla, o sea, update display. ¿Sí? Compilamos, todo va bien ahí. Y por último, si bien habría que ponerle más métodos, por ejemplo, como fijar, yo quiero fijarle una hora, ponerle esa hora y a partir de esa hora, como cuando están poniendo en hora su reloj.
no tenemos ese método. Ese método voy a dejar, por ejemplo, para que ustedes lo trabajen. ¿Sí? Bueno, necesitamos un método que me devuelva la pantalla, o sea, que me devuelva el display. Y el display, simplemente el get display es un return, en este caso, display. Nada más. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Algo que se hayan perdido, por favor? Lo que vamos a hacer es ahora mostrar en el programa cómo se vería. Update display. Ok, update display. Lo vamos a ensanchar. Lo que yo quiero es que voy a poner, me saque la hora 00, 2.000000, de esa forma. ¿Cómo puedo hacer eso? Para la hora estamos recuperando get string valor que ha sido creado en contador. Sí, y lo tengo acá. Hemos dicho, si es menor de 2 dígitos, o sea, menor a 10, le estamos poniendo 0 como cadena más el valor, entonces me va a dar en dos caracteres el valor como cadena. Y si es 10 o superior, estoy concatenando vacío más el valor y voy a tener como cadena. Entonces, estoy recuperando en 2 dígitos la hora. Estoy concatenando los dos puntos, entre comillas dobles he sumado esos dos puntos. A eso le estoy sumando la cadena recuperada como cadena de los 2 dígitos de los minutos. Entonces ya tengo estos 2 dígitos, estoy concatenando otra vuelta, dos puntos entre comillas dobles para obtener este de acá. Y luego estoy concatenando lo que me devuelve en 2 dígitos como cadena el valor de los segundos. Es por eso que tenemos esta representación. No sé si con eso te ha quedado claro, Samuel. Si se fijan, el getStringValor corresponde a contador, a esta parte donde nos hemos encargado de recuperar de esa forma. ¿Sí? Bien, creo que si no nos hemos equivocado en nada, podríamos hacer funcionar esto. Sí, entonces todo esto lo voy a borrar. Vamos a necesitar un int y por ejemplo tengo que definir mi reloj. Reloj R. Vamos a poner a new reloj. ¿Sí? Bien. Paréntesis abierto y cerrado. Vayámonos a nuestro reloj, eso significa que va a incrementar, solo que esto me parece muy largo para que podamos ver el resultado, entonces lo vamos a poner en 2, en 6 y en 6. ¿Sí? Si no, va a ser muy largo, lo que quiero ver es si nos funciona. Entonces, por 6 de estos, recién va a cambiar un valor de esto. Entonces, por 36 de estos, recién va a cambiar un valor de esto. Eso quiere decir que podríamos hacer un ciclo desde 0, mientras i sea menor o igual a 100 y veamos cómo nos va a imprimir. Entonces vamos a hacer R y veamos qué métodos tenemos. Tenemos que hacer que funcione el tic-tac. Entonces R, tic-tac. Y después de eso, a ver, algo escrito mal. Le puse así tic-tac recién.
Ok. Y después de eso, ¿qué tendría que hacer? No, antes, mejor dicho. Antes, primero que nos muestre system.out.println para que se haga el salto de línea. r.getDisplay. Recién va a incrementar y ahí. Si se fijan, un ejemplo, un programa principal pequeñísimo. Ahora borremos todo esto y veamos qué nos hace. Ahí está. Vayamos hasta el principio. Hemos partido en 0, 0, ha incrementado 1, 2, 3, 4, 5. Ha llegado a 5. Si se dan cuenta, el límite era 6 porque lo he reducido. Y cuando ha puesto 6, se ha puesto de 0, 0. Entonces ha venido acá y se ha incrementado en 1 y se ha mantenido y ha empezado hasta el 5. Cuando este se ha incrementado a 5, este ha hecho que incremente el siguiente dígito. Y ahora vayamos a este. Si se fijan, cuando ambos han llegado a 5, 5, ¿qué ha sucedido? Este ha pasado ahora a 1, todos estos a ceros y nuevamente. Está funcionando como un reloj. Obviamente acá cuando ya ha llegado a 2, porque mi límite era 2, entonces solo ha ido 0 y 1. Entonces, imagínense que sea a las 23 horas 59, 59 ha pasado a las 24 horas, a las 00 del día siguiente y empieza 0, 1, 2, 3. Sí, y bueno, ha llegado hasta acá por el ciclo. Entonces, fíjense lo que quiero que vean con este ejercicio, cómo de un elemento que solo maneja un valor y su límite, se ha ido trabajando para armar algo más complejo con los mismos elementos, con tres elementos de ese tipo. Obviamente los límites se ha cambiado para cada uno de ellos dependiendo del funcionamiento y se ha hecho todo el elemento para que funcione como un reloj. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos, podríamos tener un constructor que le mandemos las horas, los minutos directamente. ¿Mm? Entonces, podríamos tener un método que se llame void set hora, ¿sí? Donde le mandemos la hora, los minutos y los segundos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer hora set valor en HR y vamos a copiar esto para todos. Bien, y aquí va a ser minutos set valor MN y segundos set valor sec. ¿Sí? Bien, con eso puedo fijar valor y por ejemplo puedo utilizarlo para fijar el valor y puedo utilizarlo también para usar en un constructor sobrecargado, ¿sí? Donde le podríamos dar la hora, los minutos y los segundos.
Entonces vamos a copiar esto. Yo voy a copiar después esto de acá porque queremos fijar estos elementos. Acá recibirlos como parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, vamos la hora, estos son los límites, 24, 60, 60, ¿sí? Y acá, antes de actualizar el display, llamamos a set hora. Entonces, aquí tendríamos set hora, punto y coma, y estaríamos listos para darle una hora de inicio. A ver, ¿qué me está diciendo? Ah, perdón. Tengo que eliminar los tipos, se me ha ido, por copiar y pegar. Pero bueno, set hora, ahí lo tenemos. Entonces ahora en nuestro programa principal, por ejemplo, podríamos decirle, para que veamos cómo funciona, que me inicialice a las 23 horas. eh, 23 horas, 55 minutos, 0 segundos. A ver, veamos cómo va a funcionar. Vamos a borrar ahora esto y veamos que nos imprime. Si se fijan, ha empezado a las 23 y ha empezado acá, ha ido hasta 60. No vamos a ver, en 60 recién ha subido 59. Entonces no vamos a poder ver lo que va a 00. Por tanto, lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra inicialización que sea 5900 y ahí vamos a ver cómo va a cambiar todo a 00. Ahí está. A ver, lo mejor lo borramos todo y volvemos a ejecutar. Ahora sí. A las 23:59, faltando un minuto para las 00, ha empezado el contador para los segundos, ha llegado al 59:59, se ha puesto todo en 00 y hemos pasado a las 0 horas, un segundo del día siguiente. Entonces, como pueden ver, va a funcionar para todo eso. ¿Sí? ¿Les gustó el ejercicio? Interesante. Bien, ahora lo que pueden hacer para jugar con esto, hacer un cronómetro. ¿No ve? Por ejemplo, les doy 10 minutos para algo y en vez de que ir incrementando lo que tiene que hacer, si le estoy dando 10 minutos para algo, ¿qué sucedería? Tendrían que, aquí lo voy a hacer en comentarios, tendrían que hacer algunas modificaciones. Entonces, te doy 10 minutos. Bueno, si son 10, para hacer un contador solo de minutos, tendría que ser con dos dígitos, ¿no ve? Entonces, pueden usar solo minutos, segundos. Y lo que tendría que suceder es que después esto tendría que salir, no, perdón. Si te doy 10 minutos, tendría que ser 09, o si lo ponen 10, en todo caso, la siguiente vez esto tendría que ser 9, 2 puntos, o sea, 09 en otras palabras, 2 puntos y aquí empezar 59. Vamos a hacer mejor esto. Aquí está mejor. Bien. Entonces, si se fijan, acá va a tener que ser 09, 3 puntos, 58. 09, 2 puntos, 57. ¿Sí? Eso significa que tendrían que hacer modificaciones en el contador y en vez de hacer un incrementa, tienen que hacer un decrementa.
¿sí? Y también significa que tendrían que, en vez de que se llame reloj, cronómetro, podrían ponerle o mejor dicho, temporizador, no cronómetro. El cronómetro va subiendo y detenemos presionando, es como un reloj. Es un temporizador, disculpen, me estaba equivocando. Entonces, ¿qué van a hacer? En vez de que vaya incrementando, tiene que usar el decrementar y tienen que hacer algunas variaciones en esta parte del código. ¿Sí? Eso sería entonces para que ustedes lo trabajen como práctica. Bien, me gustaría pasar a lo siguiente. A ver, primero, antes que nada, hagamos lo siguiente. Voy a ponerlo como material antes de que me olvide. Entonces vamos a poner crear material. eh, Vamos a ponerlo en introducción a Java, ejercicio. Bien, clase 7720 y vamos a crear un documento que le vamos a llamar contador y reloj. Y bien, pasemos primero al contador, lo vamos a copiar y ahora el reloj lo vamos a copiar y listo. Ya lo tienen, entonces está en la clase el documento. Así que ya lo tienen para poder trabajar en clase, ¿sí? Mientras tanto, ¿hay alguna duda, consulta? Lo siguiente que quiero ver es lo que habíamos hablado, ya tenemos que ir pensando en el tema del examen, entonces me gustaría que lo conversemos. Inicio segundos parciales es el 22 de julio, ¿sí? 22 de julio cae día. Uy, son 2 semanas fue el inicio de parciales. Lo máximo, fin segundos parciales, lo máximo que podríamos hacer es dar esa fecha, a no ser que quieran dar antes. No, no esa fecha, si quieres, tendríamos que dar el martes 28. 28 de julio es lo más tarde que podríamos dar. Entonces, necesito que verifiquemos esa parte. Sería en 3 semanas exactamente. ¿Todos están de acuerdo? Bien, entonces fijamos para el 28 de este mes el segundo examen, por favor. Necesitan practicar. Este ejercicio, si se han fijado, no tiene tantos elementos, pero es para pensar. Hagan un temporizador. Los temas del examen es programación en Java, lo que estamos viendo. Ya es hacer programas. Ya no hay diagramas de flujo ni nada, es hacer programas. ¿Qué es lo que generalmente o cómo? A ver, déjenme revisar un momentito. Voy a buscar.
Es un ejemplo. Les estoy mostrando esto, así que eso quiere decir que no va a entrar esto al examen. ¿Qué es lo que les doy? Lo voy a agrandar. Ahí les digo, construye un arreglo, es una estructura, bla, 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 representa colas, pilas, etcétera, ¿no ve? Entonces aquí si se fijan he definido, yo les doy la definición de una clase, el atributo, les digo que es un arreglo de cadenas, int punteros, si recuerdan hemos usado más cortito, ptero puede tener cualquier nombre, pero les hago una breve descripción. Luego les pido acá la función constructora. Constructor que inicializa el arreglo con un tamaño de 10 por defecto y el puntero en -1. Textual se los estoy diciendo. ¿No ve? Aquí hay un constructor sobrecargado, luego hay un método que se llama dimLista y devuelve la capacidad del arreglo. Get puntero devuelve el valor del puntero. Método print imprime en los elementos del arreglo si es que hay elementos, obviamente todos los elementos válidos. Y obviamente no hago nada de código. Ustedes tienen que hacer es rellenar el código de las funciones. Aquí está ingresar datos, ¿sí? Y bien, y acá lo que pasa es que acá hemos aplicado herencia. Entonces, todo esto están heredando y están haciendo uso acá, por eso solo tienen unos métodos. Eso significa que aquí han tenido que hacer la definición de la clase cola, aplicando herencia, lo mismo para la clase pila, ¿sí? Entonces, esta es la idea de los exámenes. Yo les doy la clase, los métodos, una descripción y ustedes de lo que hace el método y ustedes tienen que construir, en todo caso, eso, ¿sí? Teoría no, no hay teoría, ya es todo programación. El examen es basado en completar nomás o vamos a tener que nosotros construir nuestro programa. Por eso es importante que aprovechen y practiquen lo más que puedan. Es importante en programación es importante la práctica. Bien, ¿alguna duda, consulta que tengan? ¿Ninguna? Sí, vamos a hacerlo voy a ver cómo prepararlo en Forms para que escriban el código directamente, lo llenen. Hay una forma de hacer documentos individuales, creo, para cada persona que accede. No, eso voy a investigar. Entonces, cosa de que rellenen el código, sino en el mismo formulario van a tener que llenar para escribir y en todo caso los métodos podría ser cada pregunta, ¿no? Cada pregunta un método, ahí la descripción del método. Si tienes a la mano tu BlueJ, puedes hacerlo en BlueJ y luego copiar el código. La idea espero que lo hagan, ¿sí? No se necesita necesariamente máquina para resolver un programa cuando ya conoces cómo hacerlo. Puedes escribirlo a mano todo y es lo que me sucede a mí cuando trabajo en pizarra. Lo hago en la pizarra, escribo todo el código y bueno, no estoy con la computadora como ahora. Bueno, tiene más ventajas ahora que estamos, digamos, de esta forma porque les puedo mostrar en la computadora, en el BlueJ, los ejercicios, cómo funcionan, los errores y todo eso, ¿no? Que en la pizarra no lo podemos hacer, pero no significa que necesitemos siempre una computadora con el lenguaje para poder resolver el examen. Inge, el examen va a ser a la misma hora, ¿no? El día No nos martes. olvidemos también que no todos están con computadora, algunos posiblemente están con su celular resolviendo, entonces, bueno, tienen que practicar a mano, ver las instrucciones y todo eso para poder
escribir el programa. Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Más dudas, más consultas que tengan? Bien, si no hay más dudas, más consultas, dejaríamos la clase acá. Al final de la tarde lo voy a subir el video. Sí, el examen es en horario de clases. Entonces, hagan este ejercicio que les he pedido del cronómetro, que es muy útil. Les va a ayudar a ver cómo funciona, cómo trabajar con una clase pequeñita y todo eso. ¿Sí? Bien, entonces nos veríamos la siguiente clase el día viernes. Por favor, hagan sus ejercicios, practiquen, trabajen con el auxiliar y sobre todo cuídense, no salgan. Si tienen que salir, tomen las debidas precauciones. ¿Sí? Bueno, que les vaya bien. Hasta luego, Hasta el Inge. viernes. Tengan buen resto del día. Nos vemos. Chao, chao a todos. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.